Bueno, todos bienvenidos esta mañana todavía. Amén. A este lugar. Gracias a Dios por su presencia, su palabra. Vamos a leer. Amén. A leer el texto que leímos ahora 8 días. Vamos a continuar. Ya hoy con la tercera parte de la naturaleza de Dios, Colosenses 1:5. Leímos la semana pasada. Colosenses capítulo 1, el verso 15, perdón. 15. 1:15 de Colosenses. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Amén. Él es, ¿quién? La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Y cuando está hablando de Él, está hablando de Cristo Jesús, ¿cierto? Siéntense, por favor. También les recuerdo la oración mañana, de 5 a 7 de la mañana. Amén. Seguimos orando entonces por la obra aquí en Mar del Plata, Argentina, pidiéndole al Señor siempre que Él nos abra puertas para que su palabra corra y sea glorificada. Seguimos orando también por este proyecto que estamos desarrollando allí en el barrio Autódromo. Estamos construyendo también un lugar de predicación. Amén. Y el propósito es centrarnos también allí en lo que es la predicación del Evangelio. Así que bueno, hay mucho por qué orar. Vamos a estar con la ayuda del Señor en la mañana orando por este asunto. Todos invitados a esta oración, mañana lunes, de 5 a 7 de la mañana. Gracias le damos a Dios por el calorcito, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. En invierno, eso uno es con campera, con sacos, calza y tanta cosa encima, ¿cierto? Llega el verano y ya uno está buscando es con qué se ventila. Pero gracias a Dios por todo. Y eso que todavía no ha llegado el verano. Seguimos en primavera, ¿cierto? Pero, como decía el abuelo, desde allí uno se ve lo que va a ir al almuerzo. Si esta es la primavera, me imagino el verano cómo va a estar. Pero gracias a Dios, ¿cierto? Que Dios nos ayude por todo. Gracias a Dios por el calor, que hace mucha falta también, porque la verdad es que el frío. Pastores, cuando decís mi ahorita para que no tiran ya. Sí, no sé qué me iba a decir que pensáis de irse para la playa. Bueno, vamos a continuar entonces con la ayuda del Señor Jesucristo. Este tema que venimos desarrollando respecto a la naturaleza de Dios. Hace 8 días entonces hablamos de los 4 seres vivientes, ¿cierto? Que están alrededor del trono y se elevan también por encima del trono como los vio Isaías. Amén. Que son serafines. Amén. ¿Sí? Y no querubines, ¿cierto? Que unos son los querubines y otros son los serafines. Respecto a los querubines, la Biblia no registra un número y creemos que hay muchos, porque Ezequiel vio 4 querubines, pero también hay otro tipo de querubines como los que labraron en los atrios, en las cortinas. También la Biblia habla de Satanás como un querubín, así que seguramente hay muchos querubines. Sin embargo, bueno, y aunque hay querubines, también hay rangos entre ellos mismos, ¿cierto? Y aún así son seres muy excelsos, muy grandes, de mucho rango. Pero respecto a los serafines, la Biblia no nos dice que hayan más de 4, ¿cierto? No hay pues como un registro donde nos muestre que hay más serafines. Solamente la Biblia nos habla de que hay 4 seres vivientes alrededor del trono que son serafines. No sabemos si hay más o no, o si solo son esos 4. Hablamos respecto a
el pluralismo usado en la Biblia en cuanto hagamos al hombre, en cuanto descendamos, ¿quién irá por nosotros? Aquel hombre es como uno de nosotros. Dijimos que estos 4 seres vivientes que están alrededor del trono y que conocemos que el Señor hablaba con ellos porque según la revelación que vemos en el libro del profeta Isaías capítulo 6, pues Dios está hablando y solamente Él ve a uno en el trono, ¿cierto? Y a 4 seres vivientes. Así que en base a esto deducimos que estos 4 seres vivientes son un círculo muy íntimo del trono y dijimos que representan también la Corte Suprema de Justicia del Reino de los Cielos. Estos pues emiten justicia o se presentan cuando Dios aparece en el carácter de su justicia. Amén. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es una iniciativa divina, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijimos que dentro del lenguaje divino involucraba estos 4 seres vivientes que narra la Biblia, que los nombra como serafines o que también la palabra hebrea es traducida como ardiente. Bueno, y surge la pregunta, ¿por qué Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Incluyendo a estas 4 criaturas. Bueno, es importante definir primero algo. Si Dios tiene imagen, ¿cierto? Lo que sí nos dice la Biblia es que Dios es espíritu. También en el primer tema dijimos que Él lo llena todo. Amén. Sí, los cielos y la tierra. Es decir, no se trata de que Dios tenga 2 manos y 2 pies y de que Dios esté en un lugar específico del universo, y ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás? ¿Y por qué Isaías dice ay de mí? Porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿han visto a Dios o no han visto a Dios hombre alguno? Y ahorita vamos entonces a ir a ese tema, pero primero vamos a hablar respecto a por qué es involucrado estos 4 seres a la hora de decir hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios tiene una imagen en sí, una forma en la que Él es, una apariencia. Y el texto que leímos en Colosenses 1:15 es que la imagen de Dios es Cristo Jesús. Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque los seres espirituales tienen una apariencia. Aunque los espíritus pueden materializarse en diversas apariencias, no obstante, ellos tienen una apariencia. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Hablemos de una forma más visual para que tengamos la idea clara. A ver, hay una serie de películas donde aparece un personaje llamado Loki, ¿cierto? ¿Lo recuerda? ¿Sí? El hermano de Thor, el del martillo, es muy famoso, Loki. Si ustedes han visto a Loki, él tiene una apariencia, ¿sí? Que es su apariencia real. Pero él tiene la capacidad ¿de qué? De convertirse en otras apariencias, ¿sí? Él puede como jugar un poco con la estructura de su ser y modificarla para verse con otra apariencia. Bueno, algo así pueden hacer los seres espirituales que tienen cuerpo. Oiga, esto es importante, ¿no? Y ahorita también vamos a hablar de eso, que tienen cuerpo espiritual, porque hay espíritus que no tienen cuerpo espiritual, por lo cual no pueden ser vistos y están muertos. Pero, ejemplo, los ángeles tienen cuerpos espirituales, por eso ellos pueden generar ese tipo de transformación. La Biblia dice que muchos sin saber hospedaron ángeles, ¿sí? ¿Y cómo estos ángeles se aparecieron en forma humana? Porque pues ni supieron que eran ángeles, eran personas que en algún momento pidieron hospedaje. Así que los ángeles pueden tener esta capacidad de materializarse, ¿sí?
y tomar una forma o diversas formas. Esto ocurre por el material del que están hechos, ¿sí? Entonces, pero en sí tienen una apariencia que es su apariencia original, como hablábamos, por ejemplo, de Lucero, hijo de la mañana, dice la Biblia, que seguramente él tiene la capacidad de presentarse de muchas formas, pero él tiene una apariencia original y su apariencia es la de un toro, ¿cierto? Por así decirlo. Pues no exactamente un toro como uno lo ve el toro que está en el campo, pero sí es un toro porque es un querubín. Y la Biblia muestra que los querubines tienen apariencia de toro, ¿sí? Como los querubines que ve Ezequiel, inclusive sus pies son como los de un toro, dice la Biblia, ¿sí? Sus pies son de la apariencia de un toro. Entonces está la apariencia real de él, aunque él pueda presentarse de diversas formas. Bueno, bien que Dios tiene una apariencia, es decir, tiene una imagen que es su imagen original, o sea, eso sí me hago entender, ¿sí? Su apariencia real, aunque Él se ha manifestado de muchas formas, pero su apariencia real fue un misterio oculto desde la eternidad, desde los siglos, dice la palabra, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el hombre es creado a imagen de Dios, nadie realmente había visto a Dios, como lo dice Juan, nadie vio a Dios jamás. Bien que Dios se manifestó de diversas teofanías, como hablábamos la primera vez. Estas teofanías eran formas en que Dios se daba a conocer, pero que esa no era como tal su imagen original. Como vimos la zarza, por ejemplo, de Moisés, como vemos el fuego y la nube en el caso también del monte Sinaí, como vemos al rey Jehová de los ejércitos que lo ve Isaías, y muchas más visiones como la que tiene Ezequiel, en fin. O cuando habla con Josué como uno del ejército, un príncipe del ejército del reino de los cielos, ¿cierto? Todas estas manifestaciones fueron usadas por Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen? Bueno, hasta ahí nadie sabía cuál era la imagen de Dios. Sin embargo, la imagen de Dios estaba representada en los serafines, que vemos que hay 4 apariencias, la de un toro, la de un león, la de un águila volando y la de un hombre, ¿cierto? 4 apariencias, cada una de ellas en uno de estos seres vivientes. Ahora, Isaías no logra ver el rostro porque dice que cuando estos seres estaban delante del trono, con 2 alas cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Entonces, al parecer había una importancia en que ellos no fueran vistos, ¿sí? Hasta que se cumpliese un tiempo en los tiempos determinados de Dios. Así que sus rostros en sí eran un misterio, porque sus rostros representan caracteres de Cristo. Es decir, estos 4 seres unidos representan la imagen y semejanza de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Ahora, lo que ocurre, y ya vamos a explicar esto, es que la imagen y semejanza de Cristo, tanto su imagen como su semejanza, es necesaria ser expresada en diversas apariencias, porque una sola no es suficiente para llenar todo lo que es la semejanza e imagen de Cristo Jesús. Ahora, sabemos que la imagen de Dios era un misterio. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, no me verá hombre alguno y vivirá, así que no te mostraré mi rostro, pero te voy a mostrar mis espaldas, ¿cierto? Y le dijo que se entrara en la peña y proclamó entonces cuando Dios pasó y le ve la espalda a Dios. Y eso fue y ha sido lo más íntimo que un hombre en el antiguo pacto vio de Dios, de su apariencia real, ¿sí? Sus espaldas. Ahora, porque eso era algo que él tenía escondido en sí, un secreto. La imagen de Dios era un secreto. Ahora, de hecho ni los ángeles le habían visto. Y ahorita vamos a mirarlo.
Pero entonces, por eso estos serafines que cubrían su rostro, de alguna manera conservaban ese secreto de los caracteres de Cristo, de su imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué decimos que estas cuatro criaturas o estos cuatro seres vivientes representan también caracteres de Cristo? Esto lo hacemos en base a una analogía. Tomamos los cuatro evangelios, es decir, ¿por qué hay cuatro evangelios? ¿Por qué acaso no era suficiente que un solo escritor narrara todo el suceso? ¿Por qué dentro de la soberanía divina hay la necesidad de que el evangelio sea presentado desde cuatro ópticas? ¿Acaso Cristo no podía ser descrito en su vida y ministerio con un solo escritor? Mire que desde allí se empieza a notar que hay la necesidad por lo menos de cuatro expresiones de Cristo desde diversas ópticas, para tener un concepto global de lo que es Cristo Jesús. Entonces, en base a esto, hay una intimidad entre estas cuatro criaturas y las cuatro ópticas de los cuatro evangelios. Y vamos a verlo en la palabra. El primer escritor, ¿quién es? Mateo. Ahora, Mateo representa el león, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? Si usted empieza a ver el Evangelio de Mateo, Mateo es muy enfático en algo, en presentar a Jesús como el rey de los judíos. De hecho, él empieza, uno de sus elementos que él usa cuando empieza a escribir es la genealogía, ¿cierto? Y en su genealogía él quiere demostrar que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Cosa que no hace Lucas, porque Lucas también habla de la genealogía de Jesús, ¿cierto? Pero si usted lee la genealogía de Jesús en Lucas y la lee en Mateo, son distintas. Y usted dice, pero ¿por qué tan raro? ¿Por qué nombra inclusive a otras personas después de David? Ahorita vamos a explicar eso. Pero Mateo comienza demostrando que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque a los judíos se le prometió un rey, un Mesías, un ungido, hijo de David, ¿cierto? Así que para Mateo es importante demostrar que Jesús es hijo de David, que es el rey de los judíos. Mateo narra los reyes de Oriente, ¿cierto? Que es el que toma esta narrativa, es Mateo. ¿De qué? De que unos reyes visitaron a Jesús al nacer y vinieron con oro, incienso, ¿cierto? Y mirra. Y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Esto entonces lo habla Mateo. Continúa con el heraldo, porque cuando todo rey llegaba, entonces venía el heraldo anunciando su llegada, que en este caso es Juan Bautista, pregonando que detrás de él viene uno que es más poderoso que él, ¿cierto? De manera que si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, él siempre tiene ese carácter, presentar a Jesús como el rey, que es a su vez representado como el rey de los judíos, o como el león de la tribu de Judá, que es lo que se le dijo a Judá, le dijo Jacob antes de morir, ¿cierto? Cachorro de león, lo llama, no será quitado el cetro de tus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Hablando de Jesús. Entonces ha habido una relación muy estrecha entre el león y el reino, ¿sí? Y el gobierno. Y esto es lo que hace Mateo. Mateo de hecho escribe a los judíos y su propósito es demostrar que Jesús es el rey de los judíos, ¿sí? Y aquí se ven unos caracteres de Cristo. Ahora, sigue escribiendo Marcos. Marcos representa a su vez al toro. El toro es un animal de servicio.
el toro representa esa parte de servicio. Marcos, ¿sí? Que de hecho en Marcos 10:45 Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Si usted mira, Marcos es el evangelio más corto y no enfatiza el origen de Jesús, él no enfatiza su genealogía, él no hace énfasis en eso. Solamente inicia con el ministerio de Jesús, que apareció Juan predicando y él vino a ser bautizado. Ahí empieza la narrativa de Marcos, porque el énfasis de Jesús es su ministerio, es decir, su servicio a Dios, como el ungido. Y esto es un carácter de siervo. Entonces Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, ¿cierto? El que, como dice Isaías, el siervo del Señor. Este es el carácter del toro. Después vemos, dentro de los 4 seres vivientes, vemos uno que tiene apariencia ¿de qué? De hombre, ¿sí? Sería el de hombre. ¿Quién es? Lucas. Si usted analiza el espíritu del Evangelio de Lucas, su propósito es demostrar que Jesús es un hombre. ¿Sí? Ahora, partiendo de su genealogía y de su nacimiento, mire que Lucas es muy enfático en su nacimiento, en la forma en que vamos desde el principio del Evangelio de Lucas, ¿sí? Y comienza entonces a inclusive a hablar de sus parentescos. Desde el momento en que fue anunciado a María el nacimiento de Jesús, después habla del nacimiento de Juan, de su parentesco como humano, ¿cierto? Después habla de su genealogía. Si usted analiza la genealogía de Lucas y la de Juan, son diferentes. ¿Por qué? Porque dice dedicatoria a Teófilo. Porque él escribe a Teófilo. Lo mismo que Hechos de los Apóstoles. ¿Y quién era Teófilo? Teófilo era un hombre, ¿sí? De la época, no sabemos detalladamente, ¿cierto?, quién era este hombre, pero este libro de Lucas y de Hechos van dirigidos tanto a este mismo hombre. Si leemos el encabezado de Hechos, mire que también empieza con lo mismo. Hechos 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él siempre escribe a esta persona, o al menos sus 2 conjuntos los escribe a este hombre. Aquí se ilustra Teófilo, puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros. Segundo lo hace Y ya no los es mismos Teófilo, eran las que personas desde el clave. principio Sí, sí, claro. fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí que he investigado cuidadosamente todo desde sus orígenes, hacerte una narración ordenada para que conozcan el fundamento de la enseñanza que ha recibido de palabra. Teófilo era una persona así muy respetada, ¿sí? Ahora, lo que hablamos ahora 8 días. Lucas fue un documentalista. Él no fue testigo ocular, pero sí investigó detalladamente los sucesos, ¿cierto? Y dentro de la narrativa, nos muestra la genealogía. Si usted analiza la genealogía que presenta Lucas, es diferente a la que presenta Mateo, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, porque Mateo comienza de Abraham hacia abajo. Lucas comienza de José hacia arriba, ¿cierto? Si usted llega hasta David, desde José hasta David, las personas que menciona Lucas no son las mismas que menciona Mateo. Uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. ¿Cómo de Natán si Mateo dice hijo de Salomón, hijo de David? Porque hay personas distintas en la genealogía que nombra Lucas. Y es porque la genealogía que toma Lucas es diferente a la de Mateo. Mateo quiere demostrar que Jesús es del linaje de los reyes. Por eso usted ve que Mateo dice hijo de David, hijo de Salomón, hijo de Roboán, y él nombra solo los reyes, la línea de los reyes. Pero cuando Lucas llega a David, él se desvía y ya no toma la línea de los reyes, sino
de Natán, de Matata y otras personas que no fueron reyes. Lo dice, porque él se desvía en la línea genealógica en David. Y es porque el énfasis de Lucas no es demostrar que Jesús es el rey. El énfasis de Lucas es demostrar que es un hombre. Así que lo que él toma es la genealogía de María, ¿sí? Y María es representada en José, ¿cierto? Él toma la línea de la madre de Jesús, que es una humana, por lo cual Jesús tiene que ser un humano, un hombre, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, este es el énfasis de Lucas, presentar que Jesús es un hombre, porque no podemos desequilibrarnos, ¿sí me entiende? Jesús vino al mundo como hombre, y es un hombre, a diferencia de los demás hombres que no tiene pecado, pero era un hombre, tal cual, ¿sí? Y esto es lo que hace entonces Lucas, ¿sí? Demostrar que Él es un hombre, que Él es el hombre perfecto, ¿sí? Así que todos estos detalles los presenta Él como un hombre tal cual, ¿sí? Su nacimiento, mire todos estos detalles, su ministerio, cuando era un niño. De hecho, el único que habla de la niñez de Jesús es Lucas. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y después sigue Juan. Juan es el que representa al águila, pero no solamente es un águila, ¿cierto? ¿A qué tiene apariencia el cuarto ser vivo o el cuarto ser viviente? Sí, pero tiene una frase más. A un águila volando, ¿cierto? Miren que no es lo mismo decir un águila que un águila volando. Está dando un descriptivo mayor. Ahora, sabemos que el águila también tiene unas cualidades que representan elementos de Cristo. ¿Cuál? Dos principales. Uno, que el águila es el ave que más se puede remontar, ¿sí? Y que el águila es el animal que tiene mejor visión, ¿sí? Él se remonta a lo alto y desde allá puede ver su presa. Y desde allá se desploma a agarrar la presa, mire, porque a cierta distancia uno ya no ve nada, pero el águila, aunque puede alzarse muy alto, desde allá puede verlo. Y esto representa dos cosas: la altura, ¿cierto?, que representa la divinidad, por eso Dios es llamado el Altísimo, y la omnipotencia, el poder ver desde ahí arriba todas las cosas, representan elementos divinos. Por eso, si usted lee a Juan, el objeto de Juan es presentar a Cristo como Dios. ¿Cómo principia el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces él tiene un enfoque distinto, y es demostrar que Jesús es Dios. De hecho, hay frases que solo aparecen en el Evangelio de Juan, como Juan 10:30. Yo y el Padre. Y uno dice, bueno, pero si se supone que el Padre es más grande, pues debe decir el Padre y yo, ¿cierto? Porque siempre las cosas se mencionan en la Biblia de acuerdo al orden de importancia. Pero él dice yo y el Padre. Porque es el mismo, ¿cierto? Porque estaba presente su autoridad. Yo y el Padre uno somos. Esas frases solo las encuentran en el Evangelio de Juan, demostrando que Jesús es Dios. O Juan 4:6, cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estás conmigo y no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces son elementos que solo aparecen en el Evangelio de Juan. Siempre el Evangelio de Juan tiene como objetivo demostrar que Jesús es Dios. Mientras que Mateo demuestra que Jesús es rey. Mientras que Lucas demuestra que Jesús es un siervo, humano. Marcos demuestra que Jesús es un siervo, el siervo de Dios, ¿cierto? Y Juan demuestra que Jesús es Dios. Cuando se unen estos cuatro, se puede ver realmente la imagen y semejanza de Dios. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y también se puede ver a
de los cuatro ángeles, pero ellos se pueden ver las cuatro caras de los serafines. ¿Cómo? Pueden ver las cuatro caras a través de sus ángeles. De los 4 evangelios. 4 elementos representativos de los caracteres de Cristo, representados a su vez en estas 4 seres. Mire, estos 4 seres representan elementos de la imagen y semejanza de Cristo. Y ya escritos en el evangelio van mostrando cada cara. Va mostrando cada elemento. Entonces, y son seres que están allí ante el trono, ¿cierto? Porque Dios todo lo crea en representación de algo, mire. Todo tiene una representativa, o sea, hay una ciencia muy, muy profunda en Dios, ¿sí? Y estas criaturas están ahí en el trono, ¿sí? Alrededor del trono, representando también a su vez la imagen y semejanza de Dios, que para ese momento nadie la había visto. ¿Me hago entender? Pero podía ser representada en ellos y por eso ellos se cubrían también su rostro, porque esta imagen de Cristo en sí era un misterio, dice Pablo, oculto desde los siglos. ¿Sí? Ahora, claro hasta ahí. Entonces, por estas razones vemos el pluralismo. O sea, ¿por qué hemos venido diciendo esto? Porque no tenemos ninguna base o sustento bíblico para demostrar que hay 3 tronos y que cuando Dios dice hagamos al hombre se estaba refiriendo con el Padre o con el Hijo. No, siempre que vemos la teofanía divina en el Antiguo Testamento, vemos un trono. Y Isaías entonces nos demuestra más claramente que cuando él dice, ¿y quién irá por nosotros?, está hablando con 4 seres vivientes que están alrededor del trono volando, ¿sí? Que representan caracteres de Cristo y que a su vez representan la corte suprema de justicia del reino, ¿sí? Donde se imparte justicia, como lo vemos en Apocalipsis. Cuando el Cordero abre el primer sello, uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno le dice a Juan, ven y ve. Y él ve cuando empiezan a desatarse los juicios divinos. Ok. Claro hasta ahí. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos a Génesis 1:27. Donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces vemos que Dios imprime en el hombre su imagen y su semejanza. Por eso estos elementos y caracteres de Cristo deben estar impresos en el hombre. Es decir, el hombre no solamente tiene la imagen y apariencia de Dios, que es la misma humana, ¿cierto?, sino que también tiene los caracteres de reino. El hombre fue hecho para gobernar y para reinar, ¿sí? Pero el hombre también fue hecho para servir, porque dentro del reino de los cielos, un rey es el que sirve a su propio pueblo. No es como los reyes de la tierra. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, cualquiera de ustedes que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que servirle a los demás. Estos caracteres tienen que estar plenamente impresos e instituidos en el hombre para que éste llegue a su plenitud, que pueda ser rey, pero que pueda servir. Pero no solo eso, sino que Dios también nos hizo a nosotros, y esas son las particularidades que tiene el ser humano. A diferencia de muchas otras criaturas del universo, el ser humano tiene en Cristo Jesús la naturaleza divina dentro de él. Eso es lo que dice Pedro. Mira con cuánto amor, ¿cierto?, nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y también dice de que para que con estas promesas viniésemos a participar de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo ADN divino corre por los que son de Cristo. No sé si me hago entender, pero esto es muy grande. Amén, ¿Sí? gloria a Dios. Es decir, no hay otra criatura que pueda decir, no. Ejemplo, ahí están los arcángeles y todos estos seres poderosos, pero no pueden levantarse ni decir es que en mí corre la naturaleza divina. Eso es algo que Dios en su soberanía
estableció para los hombres en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Porque esto es lo que constituye al hombre un legítimo hijo de Dios. Que vamos a mirar si alcanzamos hoy a desarrollarlo, ¿sí? Porque es que, a ver, el término hijo de Dios, como hablábamos anoche, no es un término barato. Que a veces lo hemos hecho así porque, sí, todos somos hijos de Dios. No. Ni siquiera los ángeles pueden decir que son hijos de Dios. La Biblia dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Pero ¿por qué Génesis 6 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas? ¿O porque Job 1 dice que cuando los hijos de Dios se reunieron, vinieron entre ellos Satanás? También vamos a hablar eso más adelante, si el tiempo nos alcanza, pero si no, la próxima semana vamos a enfatizarlo. Lo cierto es que la palabra dice en los Salmos, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Entonces ni siquiera los ángeles pueden ser llamados hijos de Dios en su calidad de ser engendrado. A ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ninguno de los ángeles ha sido engendrado, ninguno. El primogénito hijo de Dios que fue engendrado, ¿cuál fue? Cristo Jesús. ¿Sí? Él fue engendrado, porque para que se engendre tiene que haber una concepción. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos hablar de hijos de Dios antes de Jesús. El primer hijo que fue engendrado fue Jesús. ¿Sí? Y después nacemos nosotros. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros también somos engendrados. La Biblia dice que hemos sido engendrados. Hay una diferencia entre ser engendrado y ser creado, muy grande. ¿Sí? En derechos, en cualidades, en atributos, en gloria. Entonces, Dios imprimió en nosotros su imagen y su semejanza. Ya dijimos entonces que estas criaturas representan imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, gobernar. Gobernar es algo que está en el hombre, sí o sí. Y eso nadie se lo puede quitar, porque es algo que está dentro de la genética humana. Porque hoy día los gobiernos son malos, por así decirlo, ¿no? Porque pues el sistema político se ha degradado y se ha degenerado cada vez más, ¿cierto? Aunque pues siempre ha tenido problemas. Pero ¿por qué se establecen gobiernos? Porque es la naturaleza humana. Nadie quiere ser gobernado, todos quieren gobernar. ¿Sí me hago entender? Todos quieren gobernar. Entonces, eso está en el genoma, así nos creó Dios. Dios creó al hombre para gobernar. Por eso al final, cuando Dios termine su obra, vamos a ver una nación ¿de qué? De reyes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y es que va al hombre para gobernar, gracias de que la mujer y la mujer. Yo no he dicho nada. También. También es que cuando le retira hombre. Porque es que mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Y creó Dios al hombre. ¿De cuánto está hablando? A uno. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cuántos está hablando? A uno. Varón y hembra los creó. O sea, la palabra hombre incluye los dos géneros. ¿Sí? Y cuando Dios habla de hombre, está hablando de hombre y mujer, pero al hombre lo puso para que gobernara y señorease sobre todas las criaturas, ¿sí? Pero a la mujer le dio otro. Pero, o sea, lo que Pablo Andrea siempre dice, pues siempre compartimos de que por qué el Señor siempre se ve como al hombre aquí y la mujer acá, que por qué, no es eso. Si miramos en estos momentos, ¿quién manda en la casa? Pues la mujer. No, lo que pasa es que hay unos órdenes de autoridad. Sin embargo, hay cosas que se agravaron con el pecado del hombre. Dentro de las cosas que se agravaron fue ese sometimiento que el hombre iba a tener contra la mujer, pero no fue diseño original. En fin, pero siempre tiene que haber una autoridad. No quiere decir que Dios no haya puesto, la Biblia sí dice que la autoridad del hombre radica en que Dios lo hizo primero, ¿sí? Y después hizo a la mujer, es decir, también hay un orden de creación y eso también da autoridad.
¿sí? Sin embargo, dentro del plan eterno de Dios, tanto el hombre como la mujer, dice la Biblia que son coherederos de la gracia. Es decir, cuando esto termine y cuando se manifieste la nueva Jerusalén, no va a haber hombre ni mujer, sino que todos seremos a la semejanza de la gloria de Cristo. Amén. O sea, el hecho ya de aquí de haber hombre o mujer constituyen un propósito temporal, ¿sí? O sea, Dios le dio a los hombres la capacidad de engendrar para poder ser hechos a semejanza de Dios. ¿Sí ves? Y para engendrar se necesita una parte femenina del hombre, porque es que la mujer es una parte femenina del hombre, no es que una cosa es la mujer y otra cosa es el hombre, no. La Biblia dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, pero ¿a quién? Al hombre. El hombre está partido en una parte masculina y una parte femenina. Pero ambos constituyen el hombre. El uno no es sin el otro y el otro sin el uno. ¿Sí ves? Y que cuando ambos se unen pueden engendrar y formar el propósito divino, permanecer con la especie. ¿Sí? Entonces, por eso la unión entre dos hombres y entre dos mujeres atenta al propósito divino. ¿Por qué? Porque anulan el propósito real de la especie. ¿Sí? Y es que una parte femenina, otra parte masculina componen al hombre. Dos hombres no componen al hombre, dos mujeres no componen al hombre. ¿Sí? Y si se llevan para Marte dos mujeres, pues allá la especie se acaba. ¿Sí? Porque así no hizo Dios las cosas. Que es que el hombre quiere así porque así le... Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero cuentas dará Dios cada uno. ¿Sí? Sí. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces, estos caracteres están en el hombre, el servir, el gobernar, la imagen misma humana y la naturaleza humana y la naturaleza divina que no se completó en el hombre, esta no se completó. ¿A dónde estaba esta? Esta estaba en el árbol de la vida, ¿cierto? Mire, Dios iba desarrollando su plan. Bueno, primero imprimió la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuál es? Pues veas en un espejo, esa es la imagen de Dios, ¿sí? O sea, es que a veces nosotros queremos volver esto como un poquito muy retórico y no, es que la imagen de Dios es que pensamos y somos inteligentes. Bueno, son caracteres de Dios, pero pues hay muchas criaturas que piensan y son inteligentes y más que nosotros y no son hechas a imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios, mírese a un espejo y esa es la imagen. Si usted busca en un diccionario qué es la imagen, es la proyección de algo, ¿sí? Entonces, Dios imprime la imagen de Dios en el hombre como primera medida. 2, le da gobierno. Mira, empieza a poner semejanza y los caracteres de Cristo en él. Le da gobierno. Gobierne sobre las bestias, sobre todo, ¿cierto? El hombre no puede perder el espíritu de servicio porque eso es lo que le da equilibrio a un reino. Él tenía que proteger el huerto y eso es servicio. Él tenía que proteger, labrarlo. La Biblia dice que puso en el huerto para que lo cuidase. Él tenía que cuidar los animales. Eso es servicio, es que eso es un rey. Por eso la palabra ministro es un servidor público, si hablamos de un gobierno, ¿cierto? Que a últimas de servidor no tiene nada en este mundo, hablando de los ministros de estos gobiernos, ¿cierto? Cristo mismo lo dijo, los magistrados se enseñorean de las naciones. Pero en Cristo tiene que ser así, el que más gobierno tiene, más debe servir, porque es para servir a los demás. Y el cuarto paso que el hombre tenía que dar para que alcanzara esa imagen y semejanza de Dios era tener la naturaleza divina, que estamos hablando del águila volando, ¿cierto? Que representa la naturaleza divina, la altura y la omnisciencia de Dios, cosas o caracteres de la naturaleza divina. Pues bueno, el hombre abortó ese proyecto porque debía de tomar del árbol de la vida, ¿cierto? Que a su vez representa a Cristo. Comer el árbol, metabolizar el árbol, y ahí se hubiera completado el cuarto paso, ¿sí? Por eso el hombre ha sido formado en procesos. Y por eso Dios dice, hagamos al hombre. Porque no solamente en el momento en que Dios formó al hombre, el hombre quedó terminado. No, el hombre... Es más, hoy Dios sigue haciendo al hombre. ¿Me hago entender? Porque no se completa aún la obra.
La Biblia dice que Él se propuso presentarse a sí mismo una iglesia santa sin mancha ni arruga. Ese día no ha llegado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia todavía vemos que hay ciertas cositas que no son muy decorosas. Pero llegará, porque fiel es el que lo ha prometido. ¿Sí? Ahora, el hombre fue hecho en procesos. Primero hace una parte del hombre que es su parte masculina, después hace la parte femenina, ¿sí? Después le da gobierno, después le dice que cuide, y ahorita sigue, bueno, vamos a introducir en la naturaleza divina, pero allí se aborta el plan y el hombre come del árbol de la ciencia del bien y el mal. En vez de la naturaleza divina recibe la naturaleza del mal, del pecado. Por eso el hombre es malo desde que nace, porque no tomó del árbol que debía, sino que tomó del otro, ¿sí? De la naturaleza maligna. Y esta se introdujo en él, y por eso el ser humano engendra hijos en pecado, ¿cierto? O sea, nacen siendo pecadorcitos, y a su vez a medida que crecen se hacen pecadores. Entonces, de allí donde hay la necesidad, bueno, todo en Dios tiene un orden, ¿cierto? Pero quedan dos opciones. Uno, abortar el proyecto del hombre y eliminar a Adán y Eva, o mirar cómo Dios arregla el problema y sigue con el proyecto original, ¿cierto? Bueno, dice la Biblia que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios encara ese asunto de Adán y Eva y dice, bueno, vamos a arreglar este problema. Dios no aborta su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre participe de la naturaleza divina, con un espíritu de servicio pueda gobernar el universo. ¿Ah? ¿Sí ve las paradojas divinas? Y a ver si podemos llegar al punto para que veamos esta paradoja en Cristo. Esto es lo que a mí me asombra de Cristo. ¿Sí? Entonces, de allí donde el hombre es echado del huerto, ¿sí? Dios lo echa y pone querubines y dice custodie que no coma del árbol. Ya el hombre no podía tomar de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ya tenía otra naturaleza dentro, ¿cierto? O sea, ya si el hombre llegara a vivir para siempre, el hombre sería una cosa rara, un monstruo perpetuamente perdido, ¿no? O sea, vigilen esto, que el hombre no vaya a agarrar ese árbol porque no se puede. O sea, Dios custodia el árbol de la vida para que el hombre no tome y lo echa a él, pero aún ese echar del árbol también es para su propia protección, porque en el momento en que ellos pecan, Dios les promete redención, ¿cierto? A la mujer le dice, cuando... el Señor le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ella, refiriéndose a la serpiente, le herirá el talón o el calcañar. ¿A quién? Al hijo de la mujer. Pero el hijo de la mujer le aplastará la cabeza. Refiriéndose a Cristo, ¿sí? Entonces, allí viene la promesa de la redención y bueno, de allí donde Satanás siempre abre el ojo a cuál era el hijo de la mujer, por eso mata a Abel, tal vez este es el hijo que me aplasta la cabeza, ¡pam! Levantó a Caín y así empezó siempre Satanás mirando quién era el hijo de la mujer y hasta que llega Cristo y por allá en el desierto como que le daba pistas, y bueno, si eres el hijo de Dios, haz esto, como que le es o no es. ¿Sí? Tenía sus dudas. Pero bueno, seguimos entonces. Lo cierto aquí, y que es muy importante, es que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Ahora, si Dios era invisible, porque eso es lo que nos está diciendo Juan, ¿cierto? Lo vamos a leer, ¿sí? Eso está en Juan, creo que es 1.18, sí. 1.18, vamos a leer. Sí, ¿quién lo lee, por favor? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él me ha dado a conocer. Bueno, a Dios nadie lo vio jamás, nadie, ¿sí? ¿Por qué Isaías dijo, he visto al Rey Jehová? ¿O por qué los profetas veían? Bueno, eso ya lo aclaramos, ¿no? Se llaman teofanías, formas en que Dios se expresó en la antigüedad para dar a comprenderse a los hombres, o a sus criaturas, o a los ángeles, o a otros seres, ¿sí?
Pero la imagen real de Dios y eterna era un misterio. Todos se podían preguntar, ¿y cómo es Dios? ¿Cierto? En su apariencia como tal. Bueno, lo cierto es que Dios imprimió su imagen, es decir, Él la conocía, Él la tenía oculta, nadie la había visto, pero Dios la imprime en el hombre, ¿sí? Inicialmente, porque Jesús no apareció sino muchos años después, antes de Adán. Primero la imprime en Adán. Entonces podemos decir que la imagen de Dios es vista primera vez en Adán. Y yo creo que esto debió de haber ofendido en gran manera a Satanás, ¿cierto? Porque el hombre recibió cosas que Satanás deseó y no le fueron dadas. Es decir, Satanás era un querubín, o es, ¿cierto? Un querubín que se rebeló. Bueno, en su apariencia él es un toro. Bueno, su propósito era servir y proteger, es decir, era un ministro, ¿sí? Un servidor público del reino. Ahora, ¿qué pasa? La naturaleza divina él la anheló. Si uno lee Isaías 14, Ezequiel 28, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. No, mas tú derribado eres por tierra, a los lados del abismo. Mire que él deseó tener la semejanza de Dios. ¿En qué? En naturaleza. Y no le fue dada. Pero al hombre, una criatura hecha de barro, del polvo de la tierra, Dios le imprimió su imagen. Y al imprimirle su imagen, Satanás entendió que Dios lo iba a hacer participante de eso. O sea, le iba a dar una grandeza extrema. Desde el momento en que el hombre fue creado, Satanás entendió que él era el elemento de juicio para él y que el propósito del hombre era destruirlo y aplastarlo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por eso desde el principio la guerra fue contra el hombre y la sigue siendo hasta hoy. ¿Por qué? Porque el vernos a nosotros es ver la imagen del Dios invisible. Es decir, la imagen original de Dios es tal cual, es decir, 2 manos, 2 pies. ¿Sí? Sí, es decir, las criaturas celestiales no todas son hechas a la misma imagen. Vemos toros, leones, águilas, ¿sí? Aves, en fin. Pero quien tiene, o sea, la apariencia original de Dios es esta que nosotros tenemos. Por eso cuando Juan lo ve, Apocalipsis capítulo 1 dice, cuando me volví para ver el que me hablaba, vi uno semejante a un ser humano. Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Bueno, la Reina Valera dice, vi uno semejante a hijo de hombre. Estaba viendo a Dios. Y aunque él andó con Jesús 3 años, él no dijo, volví y vi a Jesús. No. Él dice, vi uno semejante a un ser humano. Y empieza a describir su gloria. Claro, ve la gloria de Dios. Pero empieza diciendo, vi uno semejante a un ser humano. De manera que la imagen que Dios tiene ahora, en este momento, sí podemos ver a Dios en su imagen original. ¿Por qué? Porque Él ya la manifestó, ¿cierto? Era un misterio que había oculto. Por eso, ahora la imagen de Dios es esta apariencia que tenemos nosotros. Obviamente, no esta débil y que tenemos ahora, pero sí una de gloria. Pero tal cual, es decir, 2 manos, 2 pies, la cabeza, los ojos, ¿cierto? Tal cual él lo ve, es con semejanza humana, pero pues obviamente su rostro blanco como la lana, sus ojos como llama de fuego, su rostro como el sol al mediodía, sus pies como el bronce bruñido, ¿sí? O pulido. Claro, ya es una apariencia de gloria, pero en su aspecto, es decir, estamos hablando de la semejanza es de gloria, pero la imagen es la imagen que tiene el hombre. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces Dios plasma su imagen en el hombre cuando lo crea, pero el propósito es plasmar todas las semejanzas y caracteres de Cristo en él, por el propósito eterno que ya vamos a ir hablando también. Ahora, pero Dios en su imagen real, y con esto vamos a terminar, nadie lo había visto jamás, porque ¿qué dice Juan 4:24? Dios es
le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, ¿cierto? Así que como espíritu no se puede ver. Vamos a terminar en Primera de Timoteo. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en Dios. Ok. Entonces, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Cuál es la palabra que se está leyendo allí? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? O sea, Dios se dio a conocer en carne. Por eso que Jesús es el ángel Gabriel, que Jesús es fulano, sultano, perencejo, eso no es bíblico. Lo que la Biblia dice es que Dios se dio a conocer en carne, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar, si queremos tomar la Biblia como palabra de Dios para nuestra vida, tenemos que aceptar que la persona de Jesús de Nazaret es la persona de Dios, ¿sí? Lo dice entonces la Biblia. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más sigue diciendo? Justificado en el Espíritu, Y después, visto de los ángeles, visto de los ángeles, o visto por los ángeles. ¿De quién está hablando? De Dios, de Dios. Recuerde la palabra clave es la primera. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Dios fue justificado en el Espíritu, ¿cierto? Estando en carne. Dios fue visto por los ángeles. Entonces uno dice, bueno, es que los ángeles no le habían visto antes. Bueno, la respuesta es no. Los ángeles no habían visto a Dios. Sí habían visto sus expresiones, su teofanía, el rey aquí, la luz, la gloria. Claro. Pero la apariencia original de Dios y su apariencia eterna era un misterio. Los ángeles no lo habían visto. ¿Cuándo es que los ángeles ven a Dios? Es la pregunta. Cuando nace Jesús. Por eso dice que aparecieron ángeles cantando y diciendo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y el gozo era tan grande el de los ángeles que se le aparecieron a unos pastores, ¿cierto? Y les dijeron, nos ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. ¿Y por qué les decía que esto hace parte de las paradojas de Dios? Mire, porque uno, está el niño envuelto en pañales y vienen unos reyes diciendo, ¿dónde está el rey? Porque hemos visto su estrella. ¿Quién era el niño que estaba allí? Rey, ¿cierto? Pero un rey que viene a servir. Mire cómo entra el león y entra el toro. De hecho, no es coincidencia que haya nacido entre caballos y entre animales de esta naturaleza. Vacas, ¿sí ves? Expresa su espíritu de servicio. ¿Me hago entender? Siendo rey, nace en medio de toros, vacas y animales como estos, representando servicio. Por eso hay una canción que cantamos muy linda que dice, al que debo yo servir, vino a servirme. ¿Sí? Él nació allá en el establo porque vino a servirme, siendo rey. ¿Ah? Entonces, allí vemos las paradojas divinas. Tal vez todo el universo estaba a la expectativa. ¡Ay, cuándo veremos a Dios! ¡Ay, cuándo se manifestará! ¿Cuándo lo veremos tal como Él es? Pero nadie nunca se imaginó que la primera vez que iba al universo a ver a Dios sería envuelto en pañales en un pesebre. ¿Cierto? El ser más alto y sublime se manifestó en la criatura más vulnerable que hay, que es un niño recién nacido. Más vulnerable y dependiente, ¿cierto? Seguramente todo el universo decía, no, el día que vayamos a ver a Dios va a ser una cosa, sí, que eche humo y que poder y...
Pero no, para sorpresa de los ángeles, ven a un niño llorando en pañales, ¿cierto? ¡Ay! María ahí arropándolo, ¿sí? ¡Wow! O sea, no hay una expresión mayor de grandeza. Cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no está jugando, ni está charlando. Uno es el picahualoco que llamamos. Sí. Sí, uno es el que sí, que este porque me habló así, que este porque me dijo aquello. No, si alguien puede reclamar es Cristo siendo rey, pero él decidió en su soberanía, el día que se iba a expresar a su creación, lo iba a hacer en un bebé recién nacido, envuelto en pañales, ahí, un bebé chiquitito, ¿sí? Sin dejar de ser el rey. Por eso cuando los reyes vieron esto, se postraron ante el niño, que seguía siendo rey. Y eso es lo que Dios busca en el hombre, que pueda ser rey sin perder su espíritu de servicio. Porque el problema con el hombre hoy día es que si se le da grandeza, se vuelve un tirano. ¿Sí? Y ya no sirve. Entonces, que pueda ser rey, pero que pueda seguir sirviendo. Ellos se postraron y dijeron, y adoraron al rey. Claro, ahí estaba el rey. Aunque pero era un niño ahí, que un niño chiquitito. Era el rey de los judíos ha nacido. Los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, ¿sí? Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Ese es el rey. Claro, imaginen, su propio nacimiento tembló gobiernos, porque eso es lo que hace que Herodes mande a matar niños y todo. Siendo un niño ahí pequeñito, ya los gobiernos estaban temblando. Eso de los 24 de diciembre, más o menos se rumora que en esa fecha fueron a matarse los niños, ¿no? Eso es otro tema, pero no, eso no fue por esa fecha. ¿No? Bueno, eso es otro tema, ya en su momento lo enfatizaremos, ¿cierto? Pero concluyo diciendo, aprendamos del Señor, ¿sí? Que entre más grandeza, más nos humillamos. Que entre más cara de leones tengamos, más cara de toros. ¿Me hago entender? Entre nosotros se forje más el gobierno, más espíritu de servicio tengamos. Y esta es la semejanza de Cristo. Así como Él siendo el rey, se dejó ver por primera vez en un establo, ¿sí? En un pesebre. Hombre, aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Porque cuando uno es humilde, uno descansa. Uno se tira la mala vida, es cuando uno llena de orgullo. Porque aquello, lo otro, ya empieza uno a llenarse de cosas y a tirarse la vida. Pero cuando uno es humilde y uno es tranquilo, uno descansa y reposa en Dios. ¿Me hago entender? Vamos a darle gracias a Dios y terminamos. En este día que el Señor nos ha permitido. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, una vez más por este momento.